Hace poco más de medio milenio, un hecho histórico conmovió a la humanidad. Cristóbal Colón, protagonista de una hazaña sin precedentes, encontró y reportó el espacio geográfico que completaba la esfera terrestre. En su afán por alcanzar los objetivos de aquella empresa, descubre y desembarca en varias islas de un nuevo mundo. Cuba fue una de las agraciadas. Acercóse a la isla de Cuba y tomó la tierra más cercana. Púsole por nombre Juana. Y aquel río, conviene a saber, San Salvador, por tornar a dar a nuestro Señor el reconocimiento de gracias por sus beneficios en lo que primero veía de aquella isla. El Salvador de Juana, el puerto de San Salvador, el puerto del Padre. Lamentablemente, la localización de aquel paradisíaco puerto es actualmente la primera duda de la escrita historia de Cuba y surge en el siglo XIX, cuando se trata de honrar la obra y la memoria del gran almirante. Los investigadores, como tripulantes de la memorable hazaña, navegando por lo desconocido, no avistan a su primer topónimo castellano y por lógica asumen que desapareció como le sucedió a la mayoría de sus contemporáneos, porque un vacío de sucesos indefinió su posición en el continuo espacio-tiempo. Pero si se aquilata puntualmente la memoria geográfica e histórica, se puede reconocer que no hubo vacío de nada. Todavía se escucha el susurro maniabón que lo vio nacer. Para identificar y localizar el actual río y puerto de San Salvador, es necesario cuestionar y contrastar detalladamente las datas que describen el entorno, con la intención lógica de la observación de Cristóbal Colón. El análisis reconstruye una macro representación del entorno, pero las particularidades que determinan su circunscripción propenden a interpretaciones cuestionables, pues las datas se revelan ambiguas, vagas y nulas. Aparentemente permiten ser adaptadas a un fin predestinado. Para alcanzar resultados científicos se deben realizar estudios puntuales y profundos, aplicando los fundamentos de las ciencias implicadas. Para identificar los sitios y accidentes geográficos colombinos de referencia, es preciso reconocer que en los 500 años transcurridos no se sucedieron cambios sustanciales que lo impidan. Si en 1492 uno de los sitios colombinos descritos se diferenciaba de otro por haber un palmar colmado de sinsontes, actualmente la diferencia debe perdurar, aunque en menor medida. Cristóbal Colón rendía cuentas en su diario de navegación y para confirmar el contrato real traía un veedor que debía corroborar lo que registraba. La narración coincidía con la contemplación real y maravillosa. El idioma castellano ha variado en medio milenio, pero el pensamiento contemplativo que identifica aquel paisaje colombino se conserva codificado en las aparentes palabras silentes del almirante. En los relatos colombinos y en los apostillados se puede divisar la realidad. Hay que respetar la letra del diario transcrito, cuando registra concepto y acepciones, pues tienen actualmente la misma significación. La geografía de los lugares avistados por el gran almirante ha evolucionado. Se ha producido una reacción en cadena de sucesos que han cambiado aquellos paisajes, pero no hasta el nivel que impida identificarlos. Los contratiempos del Banco Colón y del Canal Viejo de Bahamas persisten para alcanzar tierras cubanas. El entorno costero al poniente inmediato del Cabo Lucrecia está compuesto por dos regiones geográficas. La región aledaña al macizo montañoso de Maniabón, que posee un ritmo de evolución superior, y la de la llanura norte de Camagüey, Las Tunas. Esto no es un impedimento para identificar y localizar el puerto primado, pues las descripciones geomorfológicas colombinas no han sufrido grandes cambios. El elemento más controversial y polémico en la historia de la identificación de la ruta colombina
ha sido la magnitud de sus medidas. Nunca unas distancias debían quedar mejor registradas. De la meticulosidad y calidad en el registro dependía el éxito y la corroboración de la empresa. Las ambigüedades metrológicas del diario existen hoy no por culpa de un mal registro colombino, sino por una mala transcripción e interpretación de sus escritos. El estudio concluye que la magnitud de las distancias estimadas poseen un valor real equivalente a la mitad de los registrados y el alcance efectivo de sus lombardas no mayor de 100 metros. Cristóbal Colón no usó la legua de 20 al grado, usó una legua menor, la legua antigua española, que era de 5.000 varas castellanas y equivalía a 3 millas. Las Casas llevó las millas colombinas registradas originalmente a leguas de 4 millas. Esto indica que una legua en el diario puede equivaler a 3 o 4 millas. Los rumbos colombinos fueron de trascendental importancia para alcanzar los objetivos de la empresa y por tanto anotados celosamente, pero en el diario transcrito hay contrariedades, omisiones, tachaduras y rectificaciones. Además, han variado en el último medio milenio porque el polo magnético cambia continuamente el lugar que ocupa en la superficie terrestre. Localizando los actuales polos nortes magnéticos y geográficos, se obtiene que la declinación magnética para la región nororiental cubana es de 8 grados oeste. El almirante descubre el fenómeno, pero justificó que se produce porque esa parte del planeta se acercaba al cielo. El cálculo indica que el valor de la declinación magnética para la región en 1492 fue de 2 grados oeste. El estudio concluye que los rumbos colombinos coinciden con los puntos de referencia de las propuestas actuales, girándolos 6 grados hacia el oeste. Las condiciones medioambientales influyeron en la travesía colombina hacia Cuba. Tiene un comportamiento típico en esa época del año y están implícitas en las descripciones colombinas previas al arribo. Como la travesía ocurrió el 27 de octubre de 1492, cuando regía el calendario juliano, la fecha en que se equipara actualmente es el 6 de noviembre. El punto geográfico, desde donde parten las naves colombinas en las Bahamas hacia Cuba, se localiza en el margen oeste del Banco de Colón. La travesía colombina por el Canal Viejo de Bahamas, en navegación de estima, manteniendo el rumbo hacia el sur-suroeste, sufrió un desplazamiento hacia el oeste por el abatimiento y deriva ocasionado por los alisios y la corriente ecuatorial norte. Cualquier desviación hacia este rumbo era positiva para llegar a la India. En el pasado resultaron de gran utilidad para la navegación de los veleros comerciales hacia el oeste y se les conocía como vientos del comercio. La lluvia cercana a la noche disminuye la visibilidad. Esto determina la no descripción de las características del relieve cubano. Al otro día se describen con un triángulo visual mucho menor. Al poniente inmediato de Cabo Lucrecia se localizan 3 regiones geográficas, 11 bahías y varios accidentes orográficos, retrato fiel de las descripciones colombinas del tramo. Los ríos colombinos reconocidos en el cabotaje del tramo eran rías o bahías, pues no hay ningún río que desemboque fuera de una bahía. La orografía del puerto de San Salvador y del puerto de Mares los ubica en la actual región geográfica de la llanura norte de Camagüey y Las Tunas. Para Cristóbal Colón hay una silla en el puerto Primado y otra similar en Río de Mares. La silla de Jibara es el faro natural de toda la región y la que más se asemeja a la colombina Peña de los Enamorados española. Asumirla se vierte en contra de las propuestas al naciente de Jibara. La otra silla colombina que le continúa en semejanza y belleza al poniente es el Cerro de Dumañueco, antes de su minado. Por su semejanza en el siglo XIX, los marinos confundían desde mar afuera a la bahía de Manatí con Jibara. Se hubiera registrado la silla al avistar Cuba, si no estuviera lloviendo o si el arribo fuera en sus predios. Solo un arribo al oeste ocasiona que haya sido relegada a un segundo plano en la narración. Al pasar la travesía por su entorno, se ignora porque fue menos relevante que la Sierra Cristal. Contrastando las descripciones colombinas y la de sus seguidores con los hallazgos arqueológicos de la región, permite identificar y localizar los territorios aborígenes reseñados.
Cristóbal Colón realizó el cabotaje de toda la costa oriental de Cuba y cuando llegan las huestes colonizadoras toman posesión de sus regiones aborígenes más prósperas. El Maniabón es la elegida del tramo y la mejor sustentada para haber sido la primera recorrida por el almirante. Los hallazgos arqueológicos de Atabex Maniabón localizan su núcleo poblacional en el entorno del actual poblado de Santa María, a 4 kilómetros del poblado actual de Maniabón. El bautizo del topónimo Puerto de San Salvador fue motivado por el agradecimiento a Dios de permitirle arribar al primer puerto cubano. Las dotes excelentes de Puerto lo refuerzan. El nombre de Río de la Luna fue motivado por la luna, para corroborar la hipótesis, reconociendo que el 29 de octubre es el actual 8 de noviembre. Se obtiene que la fase de la luna es la cuarta después del plenilunio y se pone alrededor de las 10 ante meridiano. El cálculo es corroborado con el eclipse de la luna de la noche del 14 de septiembre de 1494, avistado y registrado por el gran almirante en la Española. Lo más llamativo y motivacional para bautizar río y puerto de mares es la abundancia de mar que fluye por su desembocadura, caudaloso brazo de agua marina que entra al interior de la tierra. Esto se corrobora en la carta remitida a los reyes que introduce el diario. La motivación del bautizo de Río del Sol fue inspirada por el sol. Para corroborar la hipótesis se observa que en la época del año y la hora del día en que se avistó, el resplandor de la luz del sol se refleja hacia el norte, en el espejo de aguas de las bahías del tramo, o sea, que el sol delata esos entrantes de mar. La complementación de las hipótesis motivacionales de los topónimos Río de la Luna y Río del Sol indican que Cristóbal Colón compuso el puerto primado de Cuba con la luna al poniente y el sol al naciente. Los símbolos y códigos indican que el gran almirante comunicaba su obra para quienes tuvieran los ojos preparados para ver. Para un investigador iniciado en el tema, o que no ha abordado el asunto desde las diferentes aristas implicadas, el desconcierto lo induciría a concluir que la evidencia científica más trascendental sería la duda. Pero el análisis hermenéutico de las descripciones colombinas permite concebir científicamente una carta de Mariar y padrón colombino. El cotejo de la carta de Mariar en el entorno, sin menospreciar ni desestimar ninguno de sus datos, permite localizar científicamente el puerto primado de Cuba. Los cayos jumentos cumplen con las descripciones colombinas de las islas de arena. El fondeadero desde donde partió Cristóbal Colón para Cuba está ubicado al sur de las Rayes, entre los cayos de los Dos Hermanos y el Banco de Magallanes, al norte del Cayo Santo Domingo. El Cabo de Cuba es uno de los pocos topónimos de Cristóbal Colón que está registrado en el mapa de Juan de la Cosa y lo localiza identificando al Cabo Lucrecia. Al poniente hay 4 entornos que morfológicamente se asemejan al extremo occidental alcanzado por Colón en 1492. Cotejando los elementos identificables se obtienen que es el entorno de la bahía de Nuevitas. Localizando el punto geográfico colombino de partida en las Bahamas y modelando científicamente el derrotero de su travesía hacia Cuba por el Canal Viejo de Bahamas, permite localizar el lugar de arribada en Cuba. El punto geográfico del fondeadero de partida hacia Cuba está ubicado a 9 millas españolas colombinas al sur de las Islas Rayet. Solo en una prueba de laboratorio, manteniendo el rumbo sur-suroeste y accionando moderadamente las variables para obtener un movimiento rectilíneo uniforme, se haría una travesía recta que arribaría a un punto de las costas cubanas entre la playa Caletona y Punta Genovesa, como si las naves viajaran encima de líneas de ferrocarril. Cuando sobre un cuerpo actúan simultáneamente varias fuerzas, puede resultar muy complejo calcular por separado el efecto de cada una. Sin embargo, las fuerzas son vectores y se pueden sumar para formar una única fuerza resultante que permita determinar el comportamiento del cuerpo.
El cálculo indica que a las 6:40 de la tarde, las naves arribaron a 25 kilómetros al poniente del lugar ideal, entorno costero localizado en las inmediaciones de la bahía Puerto del Padre. El estudio expone que el tramo posee un epicentro meteorológico localizado en la boca de la bahía Puerto del Padre. Aparentemente el diario lo ubica en Río de Mares, pero el entorno puertopadrense no reúne sus registros identificativos. En las exploraciones de lugares desconocidos, las observaciones se irradian desde el primer punto de referencia, el sitio de arribada. Las cartas a Santangel y Sánchez lo corroboran. Esto indica que Puerto del Padre es el puerto de San Salvador. El estudio muestra que las 18 leguas al este equivalen a 72 millas y las 15 leguas al poniente son 45 millas. La localización meteorológica de los puntos geográficos colombinos de referencia del tramo corrobora los estudios de la motivación del bautizo de los topónimos y de la localización del polo norte magnético de 1492. La propuesta de accidentes y sitios geográficos al poniente inmediato de Cabo Lucrecia justifican plena coherencia en la Carta de Mariar y el Padrón Colombino. Los estudiosos del descubrimiento de Cuba reconocen que en el primer viaje al Nuevo Mundo, el gran almirante estuvo por la bahía. Ahí nace la historia escrita de la bahía. Pero el registro más antiguo que llega a la actualidad con el accidente geográfico es el mapa de Juan de la Cosa, dueño y tripulante de la insigne Santa María Colombina. El fichaje cartográfico del topónimo revela que el mapa más antiguo que lo trae a la actualidad es el de Gaspar Viegas, cartógrafo portugués que precisaba registrar el viaje de Martín Afonso de 1521. Los registros documentales más antiguos del topónimo Puerto del Padre poseen una línea lógica y científica que los conecta con el puerto primado de Cristóbal Colón, pues ambos atravesaron por el Padrón Real. Aunque no haya registro explícito ni prueba física que lo confirme, el método inductivo de la investigación científica permite reconocerlo, pues lo sustenta la oficialidad que requería el hecho en esa época. La cultura aborigen que recibió el nacimiento del topónimo Puerto del Padre estuvo localizada en la región del Maniabón. Esta región aborigen nace para el mundo cristiano con la llegada de las huestes embajadoras colombinas a su entorno, pero no es hasta la llegada de las de Velázquez que alcanza una rotunda connotación. Desde ahí comienza la convivencia de los castellanos con los maniabones. Actualmente en la región oriental de Cuba hay poblados y regiones que llevan el nombre de la región aborigen a la que pertenecían. En las inmediaciones de la bahía de Puerto del Padre hay un poblado llamado Maniabón, que fue el núcleo poblacional de esta región aborigen. El espacio geográfico que vio nacer el topónimo Puerto del Padre posee una línea lógica y científica que lo conecta con el puerto primado de Cristóbal Colón, pues ambos se localizan en la región aborigen del Maniabón. Aunque no haya registro explícito ni prueba física que lo confirme, el método inductivo de la investigación científica permite reconocerlo, pues lo sustenta la trascendencia primigenia que tuvo para su seguidor Diego Velázquez. Puerto del Padre es un topónimo controvertido por nombre, porque en el transcurso del devenir histórico ha variado su forma gramatical en varias oportunidades. Esto indica que pudo haber tenido otra variación no detectada explícitamente en su origen. El estudio permite aclarar que la esencia lingüística del nombre es Puerto de Dios. Eso fue suficiente para que fuera considerado lo máximo, mejor y primero de Cuba, su puerto primado. La semántica del topónimo Puerto Padre posee una línea lógica y científica que lo conecta con el puerto primado de Cristóbal Colón, pues la esencia lingüística de ambos es Puerto de Dios. Aunque no haya registro explícito ni prueba física que confirme que es una derivación abreviada,
El método inductivo de la investigación científica permite reconocerlo, pues lo sustenta que al topónimo colombino Cabo de Santa Cruz le sucedió. El estudio devela que el topónimo fue bautizado por un explorador cristiano al servicio de España, que estuvo en el Maniabón en los primeros años de la historia de Cuba poscolombina, con potestad para bautizar y reportar para los padrones reales un litónimo motivado por glorificar a Dios. Entre todos los personajes históricos implicados, poseen las mayores posibilidades Cristóbal Colón, Juan de la Cosa, Vicente Yáñez Pinzón, Francisco de Morales, Diego Velázquez y los colonos bayameses. Pero Cristóbal Colón es el único que honró a Dios al bautizar allí a su puerto primado de Cuba. La Cruz de Parra era la manifestación física del 28 de octubre de 1492, pues permanecía en pie cuando se inicia la convivencia entre los dos mundos. Por esto, la obra se arraiga en la localidad y la asumen como patrimonio intangible, el topónimo y su gentilicio. Pero para hombres de otros tiempos y alejados de la localidad, se les muestra desenfocado y estiman que localizarlo es la primera duda de la historia de Cuba. En el siglo XIX, la España colonizadora comienza a perder terreno en sus dominios de América y para revertir el proceso recurre, entre otras estrategias, a honrar la obra colombina. Es así como se hacen públicos documentos de la gesta de 1492 y la hazaña alcanza su glorioso y merecido pináculo. Para el cuarto centenario del descubrimiento, es un hecho evidente la necesidad de incentivar la localización de los sitios colombinos. Varios han sido los sitios de la costa norte oriental cubana que se les ha atribuido ser el puerto primado de Cuba. Y aunque se pondera oficialmente que es Bariay, aún no ha podido ser ubicado científicamente. Esta desubicación lo convierte en un topónimo controvertido por localización. Ninguna propuesta ha valorado la memoria histórica de las localidades. La ubicación de un lugar célebre se determina con basamentos sólidos y con un peritaje multidisciplinario adecuado. La controversia nominal del topónimo Puerto del Padre posee una línea lógica y científica que la conecta con la locativa del puerto primado de Cristóbal Colón, pues la respuesta mutua de ambos está en la memoria histórica. Aunque no haya registro explícito ni prueba física que lo confirme, el método inductivo de la investigación científica permite reconocerlo, pues lo sustenta un desmontaje científico y coherente. Aunque no haya documento que oficialice que Bariay es la primera tierra pisada por el gran almirante, el estudio de la memoria histórica del topónimo Puerto del Padre indica que Cuba cuna dos puertos de un mismo padre, dos puertos primados. Para dilucidar la incongruencia, se debe contestar científicamente por dónde desembarcó Cristóbal Colón en Cuba. El natalicio de la memoria histórica y geográfica del controvertido topónimo primado de Cuba vive en el Puerto del Padre. La historia una vez más ha sido manipulada. Bariay no es el puerto de San Salvador. Bariay se ha impuesto por dejadez intencionada. El topónimo trasciende décadas hasta perpetuarse en la fundación de un poblado. Rebasar las dos que separan su bautizo del poblamiento castellano le fue mucho más cómodo. La cartografía le hace honores documentales, pero no define su inmortalidad. El topónimo no desaparece ni se reconvierte al aborigen como le sucedió a sus vecinos, porque los cristianos maniabones, en comunión con los mestizos aborígenes, le dieron valor de uso. El asiduo pronunciamiento y escritura lo entrega a la actualidad como memoria histórica in situ. Su tosudez solo es comparada con la de las primeras villas de Cuba. Un puerto padre. Puso una gran cruz a la entrada del puerto de la Gran del Oeste en un alto muy vistoso. Parecía que el puerto primado de Cuba había muerto el mismo día que nació, pero aquellos maniabones nunca pudieron olvidar. Cómplices y veladores perpetuaron su monumento intangible más trascendente, un gentilicio que encarna la motivación del primer bautizo castellano en Cuba.
Para los puertopadrenses perseverantes, su terruño es el puerto primado del Maniabón, el Salvador de Juana, el socucho por donde se mostró Cuba al mundo. Y para los seguidores de aquella retrógrada Junta de Salamanca, es sacrilegio que ostente símbolos que hagan referencia a Cristóbal Colón. La polémica debe encontrar definitivamente una solución. Los juicios sobre la verdad precisan que coexista en armonía, ciencia y transparencia. Hoy, todavía es tiempo para que la historiografía ajuste su instrumental. A Puerto Padre.